Y ahora amigos, bueno pues esta vez quiero compartir con ustedes un tip que me enseñó una amiga de Tahití, muy querida mía, para que nuestro budán económico, que es de hule negro, no se vea mientras entrenamos y nos veamos súper chulas. Entonces necesitamos un pareo largo. Yo escogí este, que también los tenemos a la venta en Faretoa. Son pareos hechos a mano en Tahití. Bueno, en Tahití, en Corea y en todas las islas los hacen. Y son muy bonitos, muy frescos y muy coloridos sobre todo. Entonces, bueno, van a agarrar su pareo. Este tiene frente y... o sea, tiene frente y atrás. Entonces vamos, si el suyo no, pues no importa que lo ponen, pero este lo voy a poner con el frente hacia ustedes, delante de mí. Entonces vamos a poner el budán en la esquina. Es importante que si no tienen práctica esto que vamos a hacer, lo pueden hacer extendiendo su pareo en el suelo, mientras agarran práctica. Entonces van a ponerlo, que les sobre tela arriba, y van a agarrar. Van empezando ya, de la manera más uniforme que puedan. Por eso en el piso quizás les quede más cerradito el rollito. Van empezando ya hasta que su pareo, lo voy a acercar ahí para que vean, hasta que su pareo les dé a la altura que quieren. Yo suelo usar mi pareo a la altura de la rodilla, o un poquito más arriba, pero no mucho más. Entonces se acomodan su pareo como siempre a la altura de las crestas ilíacas, ¿no? De los huesitos que tenemos aquí. ¿Vale? Y ya que nos lo acomodamos, no nos resta más que amarrarlo. A diferencia de como lo amarran comúnmente, aquí vamos a agarrarlo desde la orilla, por eso no tiene que quedar no tan cortito, sino se sube. Vamos a agarrarlo desde la orilla, porque como tiene el budán adentro, no se puede hacer como las orejitas que normalmente hacemos. Entonces amarramos, se acomodan para que no se les suba. Y queda su budán súper discreto para que podamos entrenar.